Así es, nos acompaña la doctora Inés Baumann, otorrinolaringóloga, como bien lo señalaba Angie, para hablar acerca de cuáles son aquellos cuidados que debemos tener para que nuestros oídos se mantengan saludables. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Hola, América, un gusto estar aquí. Para comenzar, dígame cuáles son aquellas afecciones más frecuentes o motivos de consulta respecto a los oídos, las más comunes. En general, los pacientes consultan básicamente por molestias como dolor o por la sensación de tener los oídos tapados. Ese temor a ver qué pasa, me estoy quedando sordito o se me tapó porque tengo cera. Esa es la duda que presentan básicamente. ¿Y cuáles son aquellos cuidados que debemos tener para que los oídos se mantengan saludables? Mira, en principio el oído de por sí la naturaleza lo ha puesto naturalmente en condiciones para que no tengamos que hacer un cuidado especial. Pero sí, bueno, tener la precaución de no hacer intervenciones exageradas de nuestra parte en el oído. Bien. Muchas veces por querer extremar la limpieza, llegamos a hacer algunas cosas que pueden dañar el oído. Por ejemplo, el uso de hisopos estaría... Sí. Por ejemplo, no solamente hisopos, a veces se usan cualquier tipo de objetos que pueden dañar la piel, intentando una higiene, una limpieza, que en realidad es bastante complicada porque es una limpieza que la misma persona la haría a sí misma a ciegas. Aún a otra persona, aunque intente hacerlo con prolijidad, no tiene una luz adecuada, ni los objetos necesarios para poder ver con claridad, ni tampoco la experiencia para hacerlo. Entonces, cuando hay material, como por ejemplo la cera, que es una sustancia absolutamente común, normal, que esté presente en el oído externo, la cera, con los objetos que se introducen en el oído, se impacta aún más adentro. Entonces, se da el caso de que las personas se intentan limpiar y de pronto, se quedaron sordas, se tapó. Bueno, porque el material quedó impactado sobre la membrana timpánica. Recordemos que el conducto auditivo externo termina en la membrana timpánica. Y aparte del uso de hisopos, por ejemplo, ¿qué ocurre con el oído cuando nos ingresa agua? En realidad, el agua, como entra, sale. Como dije, la naturaleza ya lo ha previsto de esa manera. Pero cuando hay presencia de cera o de algunas escamas en el conducto auditivo externo, estas se embeben con agua y ahí dan la sensación del oído tapado. De lo contrario, si el oído está limpio, el agua como entra, sale. De manera que si tenemos la sensación de oído tapado, como que nos quedó agua, y sería prudente consultar, porque es probable que haya un poquito de cera, que es absolutamente normal, como ya lo dije, que se ha embebido con agua. Y lo mejor es consultar con tranquilidad y que el especialista realice la limpieza como corresponde. Bien, pero por ejemplo, bueno, ya se ha terminado el verano, ya no vamos a ir a las piletas durante un buen tiempo. Pero el uso de piletas o bañarnos en el mar, esto, además de la sensación, digamos, de que el agua quede adentro, ¿puede generar, no sé, alguna afección? En realidad, lo que pasa es que, como decía, el agua al ingresar en el oído, en algunas ocasiones, cuando hay un poquito de material ceruminoso, puede activar algunas bacterias que son normales en la piel, y estas bacterias comienzan a trabajar e inflaman la piel del conducto auditivo externo. Y ahí puede comenzar el dolor, la sensación del oído tapado,
Esta es la otitis que puede provocar el agua, la entrada del agua. Esto es ocasional en algunas circunstancias. No todos los que van al mar o al río, al lago, a la pile, les va a suceder esto. Pero bueno, tenemos que saber que nuestro oído externo a veces es candidato a inflamarse, es verdad. Recién mencionaba que no debemos hacer intervenciones, que no debemos introducir ni hisopos ni otros objetos extraños. ¿Qué otras prácticas tenemos que evitar a toda costa para no afectar los oídos? Bueno, los traumatismos sobre el oído, tenemos que saber que un golpe, un impacto sobre el oído externo puede ocasionar un daño sobre la membrana timpánica. Bien. Lesionarla, lastimarla. Bien. Respecto a cuando tenemos dolor, la atención del dolor, ¿qué debemos hacer? ¿Está bien que tomemos algo, que nos apliquemos gotas? Sí, es de buena práctica cuando inicia el dolor, tanto la mamá con el niño como el adulto, tomar una medicación analgésica o antiinflamatoria. Me refiero a esto, tomar un ibuprofeno, un paracetamol, está bien, y se ve cuál es la evolución, si el dolor persiste o si se instala algún otro síntoma, como por ejemplo la fiebre. Bueno, en ese caso es necesario consultar. Bien. Y en la guardia o en el médico clínico general para el adulto o clínico pediatra para el niño, nos va a orientar oportunamente. En cualquier caso, entonces, el antiinflamatorio de venta libre, pero las gotas, aplicarse gotas. Mira, América, las gotas no son analgésicas, no calman el dolor por sí. Por sí mismas. Se percibe una cierta sensación de alivio al colocarlas, porque la gota al discurrir por la piel se entibia y el calor sí tiene un efecto analgésico. Pero rápidamente el dolor vuelve a aparecer. Lo que calma el dolor es la medicación antiinflamatoria o analgésica. Bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado estas inquietudes que teníamos respecto a los cuidados de los oídos. Es un gusto.